empezar. Y yo le quiero dar el pase entonces a Chio Blasio, que es nuestra embajadora de la pedagogía y de la magia, para que nos cuente, Anita, este asunto del piojito, no sé cómo lo llaman en sus países, si quieren escribir en el chat, pico pau, sacacocos, triqui triqui, sacapiojo, ¿cómo? Zapito. ¿Cómo lo llaman en sus países? Y explícanos, Chio, ¿quién es Piojito y qué onda con Piojito? Pues aquí está el piojito que yo no sé, supongo que sí lo recuerdan de cuando eran pequeñas tal vez. Y pues este piojito es el bicho que nos sacamos en este curso para acompañarnos. Es nuestro piojito maestro, así le llamamos, y está dentro de la documentación que pueden descargar ahí en la página, en la plataforma. Estaría bueno que nos cuenten si ya lo tienen, si lo pudieron armar. Hay un video también que pueden ver por si no se acuerdan. Ahí les decimos todo, cómo funciona, cómo se arma. Y el punto de este piojito maestro es acompañarnos a lo largo de todos los módulos de este curso. Y pues ahí hay algunas preguntas o reflexiones que les invitamos a hacer a lo largo del curso y después del curso, que es lo más importante. Si lo quieren usar haciéndose preguntas para ustedes, con sus familiares, con sus amigas, amigos, con sus equipos de trabajo, ese es el objetivo, que lo tengan, que lo conviertan, que se lo apropien y que lo puedan jugar y puedan integrar la mayor cantidad de personas posibles a esta discusión. Yo tengo una pregunta, Chío, tengo una pregunta para ti. Si no tengo impresora en la casa o no tengo donde imprimir, ¿qué me recomiendas? Pues... ¿Puedo dibujarlo y hacerlo yo misma? Claro, claro, pues tú ahí mismo, como es una hoja carta, en realidad también en las mismas instrucciones se viene cómo lo puedes armar tú, y tú le puedes poner tus propias preguntas y tú le puedes poner tus propios colores, tú lo puedes hacer como tú quieras. Oye, oigan, tenemos que hacer un alto porque ya llegó Verónica González. Vero, si quieres abrir tu cámara, abre tu micrófono, que venías un poco retrasada. Si me escuchas en este momento, siempre acaba pareciendo sesión espiritista, ¿no? Me escuchas en este momento, golpea la mesa una vez si es sí, dos veces si es no. A ver si llega Verónica, ya veo que quitaste el mute, pero a ver si puedes decirnos si estás acá, querida Vero. Sí, sí, estoy. No sé si me escuchan, si me ven, porque supuestamente habilité el video, pero no sé si me están viendo. Aún no te vemos, pero te escuchamos bien. No sé si te quieres presentar de volada, saludar a la gente. Hay Ok. 4 personas acá, querida, y yo estoy sonriendo gigante de escuchar. Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Verónica González, soy de Buenos Aires, Argentina. Les pido disculpas porque llegué un poquito tarde, pero bueno, estaba en otra reunión que no concluía. Así que bueno, un placer estar acá con ustedes y compartir este ratito en el que vamos a charlar y a compartir experiencias. Qué maravilla tenerte acá y qué bonito escucharte. Pues bueno, llegaste justo en el mejor momento porque vamos a pedirle a cada una de las entrenadoras que interactúe con Piojito, que en tu caso tú hiciste un bello barquito de papel con el papel del alfajor. Vamos a hacer una dinámica. Entonces, si quieres, porque te tienes que ir rápido, Beatriz, podemos comenzar contigo. ¿Cuál es la cosa, Chio? ¿Un número del 1 al 5? Sí, Beatriz, sí, te pedimos un número del 1 al 8 y ahorita, dependiendo de eso, te vamos a pedir otro número. Ok, el 7. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de estos 4 que te voy a dar, te voy a pedir que escojas uno. Okay. Puede ser el 2, el 6, el 3 o el 8. El 6. El 6. Entonces, la pregunta que te va a tocar a ti responder es... Lu, ¿me ayudas por ahí, por favor? Claro que sí, y se van a dar cuenta, ahora vemos a la Verónica. Te ves muy bien, Vero. Bueno, gracias. Increíble verte.
A ver, la pregunta número 6, y van a ver que este piojito tiene magia y mística. ¿Estás lista, Beatriz? Porque esto es muy heavy. Perfecto. ¿Has trabajado con colegas que son personas con discapacidad y cómo ha sido tu experiencia? Sí, sí tiene magia. Pues miren, tengo una experiencia larga en investigación y acción participativa y creo que la experiencia más que me marcó más fue, trabajé durante muchos años en varias partes de Asia con personas afectadas por la lepra y que debido a la lepra tenían una discapacidad, sea visual o sea física. Y la experiencia fue marcante en mi vida porque decidimos que el trabajo lo íbamos a hacer junto con ellos, la investigación iba a ser a partir de lo que ellos fueran entendiendo que era una investigación social. Y eso marcó la organización con la que estuvimos trabajando, sobre todo en Indonesia. Y, saben que ahí yo pienso que aprendí em, es muy distinto tener la vida, como les conté en el video, con mis 5 hermanos, ¿no? Bueno, con 4 con los que viví porque uno murió antes estaba muy pequeñito. Pero el poder vivir con ellos fue una experiencia y el vivir con estas familias que tenían hijos con discapacidad debido a la lepra fue una experiencia totalmente distinta porque me permitió como tener un espejo en el que podía a veces como regocijarme de la experiencia misma de vida con personas con discapacidad y también cuestionarme formas y actitudes que yo tenía, ¿no? Entonces, em, creo que el hecho de no ser protagonista yo en los procesos de investigación, por ejemplo, el hecho de consultar con las personas, cómo desean ser llamadas, cómo desean llevar los procesos investigativos, los procesos de implementación de actividades. Fue para mí una experiencia muy, muy marcante, porque desde ese momento para mí era importante cada vez que hacía trabajo, incluso de entrevistas, por ejemplo, ¿no? Para radio o cosas que hemos hecho en el instituto, el poder preguntar a la gente, ¿cómo quieres que sea? ¿No? ¿Cómo quieres que se arme el guión para la radio? Y entonces eso me permitió muchos cambios personales también, ¿no? La discapacidad yo creo que es una oportunidad para revisar ese proceso interior que llevamos como ser humanos, ¿no? Y sí, sin negar obviamente todas las limitaciones que vienen dadas debido más por las estructuras que por la misma, qué sé yo, discapacidad física o intelectual, etcétera. Entonces, creo que eso ha sido pues, la respuesta que puedo darte ahorita, Lu. Ando medio nerviosa. Al contrario, y es realmente un privilegio escuchar y sentir pensar y cuestionar en un ambiente seguro y al mismo tiempo en un ambiente empático y sororo muchos de los prejuicios que tenemos, pero también muchos de los miedos. Yo creo que mucha del nervio que podemos sentir es porque es desconocido, porque no lo hemos experimentado o porque no hemos tenido a veces el coraje de poderlo mirar porque está frente a nosotros. Entonces yo quiero pasarle ahora la palabra a Andrea para que elija un número, entonces del 1 al 8, Andrea, y para que Piojito interactúe contigo. Muchas gracias, Beatriz. El 4. 1, 2, 3, 4. Okay. De estos, escoge un número. Puede ser el 1, el 5, el 7 o el 4. El 7. Entonces, espera. El número 7 es la pregunta, y van a ver, es que Piojito está fuera de control, Andrea, está fuera de control. La pregunta para el 7 es,
tus espacios físicos de trabajo se adaptan a tu accesibilidad, Andrea? Mis espacios post o en pandemia o antes pandemia, no sé. Pues si quieres los dos, porque creo que es una excelente apreciación de contexto, ¿no? Y de historia en general, o sea, como del proceso que yo he realizado laboralmente. Porque como yo les explicaba, yo he pasado por varias cosas y el tema laboral siempre ha sido siempre ha sido complejo. Gracias. ¿Ya? Y claro, al principio yo fui criada en el modelo que yo les comentaba, de que yo era la que yo tenía que adaptarme. Entonces yo siempre buscando la adecuación, todas las opciones. Y en términos laborales pre-pandemia, muchas veces me pasaba eso, de que en las oficinas, si bien yo no necesito muchas adaptaciones, sí hay procesos que no. Pero en el lugar donde yo trabajo actualmente, no, formalmente, sí se generan las adecuaciones, porque hay una visión y aborda y también trata la discapacidad. Entonces sí, claro, como en todas partes pasa que, no sé, a veces instalan hacen arreglos, instalan cosas muy altas, pero yo les pido y después, verdad, ya bajemos, adecuemos. Siempre se generan adecuaciones, pero sí en actual, donde trabajo, hay adecuaciones a mí y a otras personas con discapacidad también que trabajan ahí. Y quizás no es el óptimo, pero las hay y hay una buena recepción a ello. Pero post pandemia, o sea, en pandemia, yo llevo 1 año y medio trabajando desde mi casa. Entonces, y que no salgo, no voy a ninguna parte. Anita vino a grabar con Pardis. Ellos vinieron a grabar a mi casa y porque en realidad no estoy saliendo en todas las cosas que hago, son varias, las desarrollo desde mi casa y no me están obligando a salir. Entonces, obviamente, mi casa está adecuada a mí. Y ahí no he tenido problemas, pero sí, es un tema importante el tema de las adecuaciones, no solo en términos laborales, sino que en otros conceptos, sino que cuando tú te vas a desplazar al trabajo, cuando tú vas a compartir con el resto de las personas, vas a salir, no sé, a un lugar después del trabajo, también es tema. Entonces, como, oye, ¿a dónde vamos? No, pero es que acá, y si vamos con una persona que es usuaria de silla de ruedas, pero es que este lugar no tiene rampa. Entonces, siempre uno tiene que estar constantemente pensando en eso y que no debería ser tema. Eso es lo importante, que no debería ser tema y que las cosas estén adecuadas y si es en un lugar de trabajo, no uno ir a decir, oye, pero que está malo esto. Como que a uno le pregunten antes, siempre. Eso es lo importante. Fíjate que me resuena mucho porque además recuerdo que tú lo mencionas en tu intervención y también lo menciona Verónica y es el asunto de decir, bueno, pero es que hay que saber elegir las batallas, pero la batalla cotidiana siempre es recordarle a las personas que hay que hacerse a un lado de vez en cuando, que hay que quitarse, que hay que ayudar, que hay que acompañar, que no necesariamente pensar y ver el mundo desde un solo carril le funciona a todo el mundo. Entonces, gracias por decirnos esto, porque además es increíble en tu intervención cuando preguntas, bueno, haces una serie de preguntas y dices, y tampoco te sientas mal si contestas que no a todas las preguntas. Creo que estamos aquí para aprender y además creo que la equipa, unos aplausos de parte de la equipa, ¿no? Porque nos has enseñado muchísimo y fuiste muy paciente en acompañarnos en el aprendizaje, inclusive de plantear el trabajo. Hemos aprendido con todas ustedes y este es para nosotras enormemente
una posibilidad de cambiar, porque pues esto viene y no se regresa. Oye, Verónica, ¿quieres jugar con Piojito? ¿Te animas? Claro. Pues piénsate un número del 1 al 8, mujer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, de estos te voy a pedir por favor que escojas uno. Puede ser el 2, el 6, el 3 o el 8. El 3. A ver, vamos a ver. Hola Lidia, qué bueno que nos saludas desde Tamaulipas, qué lindo. A ver, vamos a ver. El número 3. Me voy a reír otra vez. No puedo con Piojito, no puedo. A ver, Vero, ríete conmigo. La pregunta número 3 es, ¿el medio en el que colaboras ahora o en el que has colaborado previamente incorporó este tipo de procesos? Interpretación en lengua de señas, subtitulado y o audiodescripciones en la información y las notas que producía. Y te pregunto yo, y si no fue el caso, ¿cómo fue la batalla para sugerir que eso era necesario? Bien, en Argentina la ley de servicios de comunicación audiovisual exige estos mecanismos en los medios audiovisuales y la televisión pública, que es donde trabajo actualmente, incorporó lengua de señas y subtítulos, no audiodescripción. En este momento estamos creando el código de ética del canal, que estamos participando los trabajadores y trabajadoras, y bueno, ahí se están dando una serie de debates, no solo en estas cuestiones que ya están establecidas por ley y no hay discusión de que hay que cumplirlas, a pesar de que no se cumplen, como en el caso de la audiodescripción, por ejemplo, sino también se están dando una serie de debates en cuanto al abordaje de estas cuestiones, ¿no? De discapacidad, de personas migrantes, de habitantes de pueblos originarios, de muchas cuestiones sociales, ¿no? Situaciones de violencia, un montón de cosas que me parece que son muy interesantes como para poner sobre la mesa un montón de temas que normalmente se abordan en función de a quién le toca abordarlos, ¿no? Y eso es lamentable, porque, bueno, se dan situaciones que no son deseables en ningún medio de comunicación y menos en un medio público que tiene que tener otros valores y otros intereses, o debería tenerlos. En el caso de la interpretación en lengua de señas, lo que se está dando ahora es que cambiaron la estética del noticiero y entonces no sale el recuadro. Y hay personas sordas que me han dicho que al no salir el recuadro se confunde la imagen de las intérpretes con los grafs. Así que bueno, obviamente yo lo planteé y veremos qué pasa, ¿no? Si pesa más la estética o la accesibilidad, cuando no debiera haber ningún conflicto en ese sentido. Creo que este es el momento, además de que te quiero preguntar si nos puedes contar la anécdota aquella que me contaste algún día de tu impresora y la batalla, lo que llamamos la batalla de la impresora cuando empezaste a trabajar, pero además enviarle un saludo cósmico. Hoy se escuchó raro enviar un saludo y ahí se escuchó raro. A ver, voy a volver a empezar. Que llegó Priscila y creo que quitó su micrófono de mute. Un saludo muy grande a Olin, que fue nuestra intérprete en lengua de señas y que estuvo acompañando a cuadro a Andrea en toda su intervención del mismo tamaño que el video de Andrea, justamente con esa apreciación en mente. Pero, no sé, te doy el pase para que nos cuentes de la impresora y después le damos el pase a Andrea para que nos cuente de por qué Daniela, cómo Daniela y toda la cosa. Bien, el tema de la impresora era que yo tenía una impresora braille que me dieron de la Agencia Nacional de Discapacidad, me dieron un subsidio para que la compre. Bueno, la compré también con el apoyo de la organización de discapacidad donde estoy, y yo tenía la impresora braille para poder imprimirme los textos que después tenía que leer en off, que bueno, también durante mucho tiempo me los pasaba en braille con pizarra y punzón, y bueno, a muchos compañeros y compañeras les molestaba el ruido, entonces era como tremendo. Cada vez que yo iba a imprimir
era como toda una lucha, porque ya vino a imprimir y cuántas hojas tendrá que imprimir y demás. Entonces, bueno, en un momento uno de los compañeros que hace muebles me hizo un mueble con un sistema acustizante del que se utiliza en los estudios, como para que no haga tanto ruido la impresora y no siguiera avanzando el malestar de los compañeros por el ruido. Es un ruido similar a una impresora matriz de punto el que hace la impresora Braille, quizá un poquitito más, pero bueno. Me parece una anécdota súper elocuente y perdonen, tuvimos problemas porque Priscila se le encendía el micrófono, entonces creo que va a salir y volver a entrar. Pero Andrea, cuéntanos entonces el asunto de por qué la elección de tener a Daniela Cuadro, qué era lo que querías comunicar, porque en tu módulo es bastante evidente y importante esa decisión que tú tomas. Mira, cuando ustedes me invitaron al curso me decían, pueden hacer lo que quieran, como sea, si quieres hacer algo escrito, audiovisual, como fuera. Entonces, pero yo pensé en que en realidad para poder demostrar que esto sea efectivo, si queremos transmitir el tema de la inclusión, de las medidas de accesibilidad, hay que hacerlo de la forma más simple, y solo estar yo a mitad de cuadro y en la otra mitad Daniela, que es la intérprete. Bueno, Daniela me ha ayudado en otras oportunidades, colabora conmigo en el sitio web y en otras instancias. Y claro, para ella también es importante participar y ver el valor de que quizás no haya personas sordas en este curso o que manejen la lengua de señas chilena, porque eso es como la especificidad de la lengua que ella maneja. Pero ver el valor de demostrar de que cuando se quiere y se puede hacer accesible, y de cómo quizás debería ser, porque ¿para qué? Porque las personas sordas generalmente, el recuadro, como decía Verónica, es muy chiquitito. Ahora también acá en los canales chilenos les da que no poner el recuadro, entonces ponen al intérprete detrás de una pantalla con un fondo con una pantalla verde y solo sacan la figura. Pero con el movimiento de las manos se pierde con el fondo que hay detrás. Atrás puede haber cualquier cosa. Entonces es importante no pasar a llevar esas cosas, porque es como uno espera que se respeten también los derechos, y los derechos van como en esos detalles, en que el recuadro sea claro, que el intérprete se vea bien, se vean bien las señas, porque es como que, no sé, como que si uno estuviera viendo una película en inglés y el subtítulo fuera borroso. ¿Podrían comprender? Entonces, es eso. Y es como que a Verónica, no sé, se enojen porque hace ruido la impresora. O sea, a veces hay compañeros que ponen música que a uno no le gusta y le tiene que aguantar. Como que, ¿por qué te va a molestar una impresora que de verdad es una herramienta de trabajo, a una música que de verdad no es compartida por todas las personas en la sala? No sé. Como que ahí es cuando tú ves cómo las personas expresan los derechos, como tú respetas los derechos del otro y del otro. Estamos aprendiendo todos los días. El comentario de Anita muy al lugar, o sea, aprendimos que hay una lengua de señas dependiendo de cada país, que no necesariamente todas las lenguas de señas son compatibles, pero también tienen sus especificidades, que eso nos llamó mucho la atención. Queremos dar yo quiero, Chío, si estás de acuerdo, que demos un paso más a las entrenadoras y después pasamos el piojito a nuestras participantes. Entonces, no sé, Beatriz, porque sé que también estás corriendo, que nos des otro número más. Y si hay alguna de ustedes que tiene una pregunta para las entrenadoras, también que la escriba en el chat, por favor. Pero entonces, Beatriz, con piojito. Ok, el número 4.
1, 2, 3 y 4. Entonces puedes elegir el 1, el 5 o el 4. El 1. A ver, vamos a ver, vamos a ver. La pregunta 1 se me está repitiendo, entonces, ¿puedes elegir otro número que no sea el 1? ¿Cuál era el 1? El 4. Mencionaste el 4, ¿no? Ah, caray. Pues, doctora, esta pregunta es... ¿Has reflexionado sobre el significado del modelo de derechos para las personas con discapacidad? Te digo que Piojito no perdona. Piojito Es tremendo. cierto, no perdona. Sí. Pues mira, es muy curioso. Mi experiencia, yo estudié en la universidad donde supuestamente nació el modelo social de la discapacidad, ¿no? La Universidad de Leeds. Y pues tuve de maestros a Mike Oliver, a Tom Shakespeare y todas estas figuras que hablan del modelo social. Y con mi supervisor, que fue Colin Barnes, todo el tiempo teníamos discusiones sobre cuáles eran las limitaciones del modelo social. De acuerdo al modelo social, como pues lo ha mencionado Andrea, lo ha mencionado Verónica, la discapacidad sería entendida más bien como aquello que sucede por las limitaciones que pone la sociedad a alguien que tiene cualquier tipo de, digamos, dificultad entre comillas, ¿no? Porque también eso de la dificultad puede ser también socialmente construido, ¿no? ¿Qué dificultad habría entre una persona, o sea, comparando una persona que está en silla de ruedas y alguien que camina? O sea, la dificultad ahí es la falta de accesibilidad, porque en realidad, pues una persona en silla de ruedas está, como dicen amigos que están en silla de ruedas, aquí está rodando y los otros estamos caminando. Entonces, entonces el hecho de, bueno, las limitaciones que hablábamos sobre el modelo social, uno de ellos era que se discutía mucho en qué medida este modelo social era más abarcativo cuando respecto al modelo que se desarrolló más en los Estados Unidos, que es este del modelo de los derechos humanos, ¿no? Y en realidad, pues esta lucha por modelos ha sido, bueno, es una lucha para mí un poco necia, porque en realidad lo que hay que ver es que hay una complementación, ¿no? El hecho de pelear por los derechos de las personas con discapacidad no quita el que peleemos por la transformación social, cultural, política, etcétera, de una sociedad. Y ya han aparecido miles de modelos, ¿no? El modelo cultural que dice que la discapacidad tiene que ver también con las formas culturales de entender a la persona. En fin, todos estos modelos que a la final yo entiendo no vienen más sino que a complementar la idea de que si esta sociedad no transforma su forma de pensar y de actuar respecto a la discapacidad, no va a transformarse. O sea, así como decimos que eh, si no hay revolución feminista, no habrá revolución en general, o si no hay un cambio a través de una revolución feminista, no habrá un cambio en la sociedad. Pues lo mismo, si no hay una revolución donde esté la discapacidad también transversalmente incluida, no va a haber un cambio social. Entonces, para mí, el tema del modelo de derechos humanos, al igual que el modelo social, el cultural, etcétera, lo que hace es poner énfasis en que necesitamos cambiar las estructuras y necesitamos cambiar nuestras estructuras mentales, ¿no? No solo esta estructura material, económica, etcétera, sino también el cómo entendemos eh, la normalidad, ¿no? ¿Qué es esto de la normalidad, etcétera? Entonces, creo que ahí hay trabajo que hacer en el sentido de que podemos apoyarnos en todos estos modelos para ir construyendo cambio. ¿La revolución será con personas con discapacidad o no será? Y creo que ese es el mensaje y el mensaje fuerte. Hay una pregunta más de Sandra.
pregunta cómo involucrar más a las familias en los procesos de reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad, ya que muchas veces el entorno imposibilita o invalida las capacidades de la persona. Y hacemos la nota, Sandra, no son personas en condición de discapacidad, Andrea, sino que son personas con discapacidad. Entonces, Beatriz, si quieres, y después que Andrea o Vero, quien quiera seguir. Pues mira, esta es una pregunta muy grata porque generalmente se plantea, supongo aquí Andrea y Verónica, por ejemplo, tendrán otras perspectivas porque la mía pues es de familiar, ¿no? Son mis hermanos, mi hermana. Pero eso me convierte también en parte de ese círculo. Y el tema de las familias, por ejemplo, no sé cómo es en sus países, pero en países como Ecuador, México, Perú, etcétera, desde siempre ha habido un constante modelo como se me va la palabra, de tomar a las familias de la misma manera que se toman las personas con discapacidad, ¿no? Hay que enseñarles, hay que mostrarles cómo hacer, hay que decirles qué hacer, ¿no? Y cuando uno mira el proceso familiar, no sé, Andrea, Verónica, con sus familias, ese proceso es un proceso de aprendizaje constante y mutuo, ¿no? Y yo sé que mis hermanos, por ejemplo, han aprendido tanto de mí como yo mucho más de ellos. Y entonces ahí lo que hay que hacer es empezar a validar ese conocimiento que hay adentro. Eso no quita que, por ejemplo, como profesionales, podamos compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento con las familias, pero el poder reconocer que hay una experticia dentro de estas familias es el primer paso, ¿no? Y el otro paso es también como mirar al interior de las familias, ¿no? Es muy difícil, a mí me ha sido muy difícil trabajando con otras familias reconocer, por ejemplo, los errores que uno comete, porque las familias no vivimos en un hueco, ¿no? En algo aislado, vivimos sometidas también por estructuras culturales, políticas, y a esas estructuras respondemos. Entonces, cometemos errores, nos dejamos a veces apabullar por la demanda externa y todo, o sea, es una relación compleja la que hay ahí, pero el poder reconocer hacia el interior primero y luego buscar hacia el exterior el reconocimiento de ese conocimiento, yo creo que es importante, ¿no? Y como respetar las voces de las familias y las voces de las personas con discapacidad, porque también ahí suele haber también, o sea, yo no niego que hay estos arquetipos familiares donde se acalla la voz de la persona con discapacidad, ¿no? Eso claro que sucede y hay violencia también como en cualquier otra familia puede haber un montón de circunstancias adentro, pero lo importante es como ir reconociendo y dando valor a esa experiencia que se vive en la familia, ¿no? Yo creo que más allá de procesos individuales bueno, yo la verdad que en el video que les compartí les contaba algunas cosas que a mí me han pasado, digamos, o cómo mi familia ha vivido un montón de cosas. Yo quiero dejar en claro en este sentido que yo soy una privilegiada, digo, con la familia que me tocó, pero sí se dan muchas situaciones de violencia y de opresión hacia personas con discapacidad por parte de las familias, y a mí me parece que hay un problema muy grande que sufren las familias todas, y esto sí lo sufren las familias y no la discapacidad, ¿no? Yo siempre me peleo con el verbo sufren, porque muchas veces se dice uno sufre discapacidad, y yo no creo que siempre se sufra, pero bueno, esto sí se sufre, que es las escasas políticas públicas de acompañamiento a las familias, ¿no? Que me parece que las dejan como muy solas, peleando contra la posibilidad de que
la persona con discapacidad cuente con la tecnología asistiva que necesita, con las terapias que necesita, con la atención médica que necesita, con todo lo que la persona necesita, y queda todo muy librado a las posibilidades que tenga cada familia. Y me parece que ese es un error garrafal que cometen las personas que ocupan lugares de las distancias. Digo, hay países que están en mejor situación, hay países que están en peor situación, pero me parece que en Latinoamérica hay una deuda en ese sentido, por ejemplo, en el reconocimiento de la necesidad de apoyos de las personas con discapacidad, ¿no? Quizá, no sé, si uno necesita un kinesiólogo es un poco más sencillo, ahora si necesita un apoyo para la vida autónoma es bien complejo, y si el apoyo es necesario que esté las 24 horas del día, ahí está dificilísimo, ¿no? Entonces, un poco quería como transmitir esto, ¿no? Que me parece que es bien compleja esa situación para las familias y para las personas con discapacidad, que no, que necesitan. Vero, se está cortando un poco tu audio. Está un poco inestable tal vez la conexión. Tuvimos poquito al final, tuvimos un poco robótica. Ahí desactivé el video a ver si se escucha un poquito mejor. No, decía eso, un poco instalar esto de las dificultades que enfrentan las familias a la hora de tratar de que la persona con discapacidad tenga los apoyos necesarios. No sé si se entendió la idea o si hay algo que no haya quedado claro. No, se entiende perfecto, y además creo que es vital el hecho de reconocer que definitivamente, y creo que todas ya estamos comenzando a comprender cuál es la ruta por el reconocimiento de los derechos, y además el hecho de tener que pelear constantemente por esos derechos. Oye, Andrea, yo tenía una pregunta para ti, porque aquí hay una pregunta que es directa de Andrea Sierra. ¿Qué opinas tú sobre el término diversidad funcional? Y lo dice porque cree que la valoración de la diversidad humana tiene distintas manifestaciones y que la suma de todas ellas es lo que realmente nos enriquece como sociedad. ¿Qué opinas tú de la pregunta de Andrea y del término diversidad funcional? Mira, es que el término diversidad funcional se acuña en España, y ahí es, claro, y tiene esto como el modelo social, y como ven ellos el tema de los apoyos. Yo creo que deberíamos tender a ir a la diversidad funcional. El problema es que estamos recién migrando aún, estamos acá, no sé, yo veo en Latinoamérica por lo menos, lo siento así, todavía estamos como en la batalla de erradicar términos como discapacitado, inválido, minusválido, cieguito, no sé, hasta retardado, no sé. Entonces, el término de persona con discapacidad tiene un sustento, una validación de que fue acuñado a través de la convención por organizaciones, y tuvo una historia detrás, y de que se llega a este consenso de hablar de personas con discapacidad, separar la discapacidad de uno, de que no está en mí, lo que yo tengo es una condición de salud, y que yo al interactuar con esta sociedad que está llena de barreras, se genera la discapacidad. Es cierto, todos tenemos una diversidad funcional diferente, pero eso es una concepción ya mucho más profunda, y que no sé, todavía nos falta mucho más para llegar allá. Y como lo que decía Vero, el tema de los apoyos, las asistencias, acá en nuestros países no hay eso. En España sí hay subsidios a asistentes personales, más, se releva mucho más el tema de la autonomía y de la autodeterminación, que es muy importante, y que es respetar la decisión propia. Y eso también está vinculado como a la pregunta que le hacían a Beatriz respecto de la familia. O sea,
las familias tienen que respetar esta autodeterminación de cada uno. Y ahí es cuando que uno es quien decide, sin importar cuál es la condición que tú tienes o con la que vives. Sí. Es uno la persona que decide y más allá del término de hablar de personas con discapacidad, diversidad funcional o lo que sea, hablemos de personas. Eso es lo más importante. Hablemos de Andrea, de Verónica, de Mayra, de Lidia, de Luz. Hablemos de personas, más allá de que si tú tienes cierta condición de salud, si eres o no una persona con discapacidad. Eso es lo más importante, de que nos vean como sujetos, sujetas de derecho. Porque ese es el trasfondo. Eso es lo importante, más allá de la etiqueta, de no usar el diagnóstico como un adjetivo. Entonces, esas cosas es lo más importante. Creo que Verónica quiere decir algo, dale. Sí, un poco en línea con lo que decía Andrea, esto de respetar la autonomía, solo agregar algo, que la necesidad de apoyos no restringe la autonomía, no es que porque necesito apoyos tengo menos autonomía, yo puedo necesitar apoyos para distintas cosas, no sé, para levantarme de la cama, no en mi caso, ¿no? Pero en general las personas con discapacidad podemos necesitar apoyos para levantarnos de la cama, para ir a hacer compras, para leer un texto, para tomar decisiones incluso, pero un apoyo que es un apoyo para la toma de decisiones, en lo que consiste es que la persona nos explique qué es lo que implica tomar esa decisión. Ahora, no restringe la autonomía, no decide por nosotros, ¿sí? Más allá de eso, yo con el término diversidad funcional no acuerdo en lo personal, yo sé que es un debate en este sentido y estoy abierta al debate. A mí me parece que todos tenemos diversas formas de funcionar y eso no plasma lo que es decir persona con discapacidad. Digo, porque a mí me parece que el término persona con discapacidad, tal como está definido en la convención, muestra claramente lo que es que una persona que tenga una deficiencia, que claramente, bueno, en mi caso es no ver, no puedo ver, digo, por más que haga otras cosas y demás, no puedo ver, y es algo que está y es real, pero que el entorno ocupa un lugar preponderante en el sentido de que coloca barreras que impiden mi participación efectiva en la sociedad, digamos. Me parece que tal como está definido en la convención, muestra a la discapacidad como algo colectivo y en definitiva a mí no me genera ningún conflicto, por lo menos no por el momento. Entendemos que el término que la discapacidad es un término en constante evolución, ¿no? Entonces, quizá en unos años estaremos discutiendo otras cosas, pero a mí me parece que el término diversidad funcional también es como una manera de plantear algo como si fuese un eufemismo, ¿no? Me parece que no, yo realmente no acuerdo. Yo prefiero utilizar el término persona con discapacidad y obviamente sí me parece considerar estos mecanismos que permiten el acceso a derechos como son los apoyos, la accesibilidad, los ajustes razonables y el diseño universal, ¿no? Me parece que ahí una compañera preguntaba algo en relación con con la violencia, ¿no? Creo. Perdón, yo me meto en lo que no me llaman, pero me da pena que se pierdan preguntas. No, fíjate que si puedes esperar ese, porque quería yo cerrar con esta pregunta, porque es una pregunta bien potente que yo quisiera abordar desde la interseccionalidad y te doy el pase. ¿Te parece? Sí, claro. Órale, porque sí, la pregunta de Dolores es súper importante y además creo que nos afecta a todas y a todos en este momento. Pero gracias por hacer el punto, Vero. En realidad ahorita tenemos unos minutos para que alguna de ustedes participantes juegue con Piojito y que todas y todes escuchemos y disfrutemos también de que ustedes nos cuenten cómo están experimentando y cómo están viviendo también, no solamente la temática, sino las preguntas que tienen. Entonces, si alguna y alguna de ustedes quiere levantar su mano y jugar con Piojito y que le hagamos una pregunta, que sí va a ser una pregunta pues, probablemente personal. Sandra Ospino levanta la mano. No sé si quieres abrir tu micrófono y tu cámara, Sandra, y elegir un número del 1 al 8.
Hola, buenas tardes. El 4. 1, 2, 3 y 4. Y puedes escoger entre el 3, 8, 2 y 6. El 3. Muy Ok, bien. Sandra, ahí te va. Y si podemos hacer las respuestas lo más acotadas que puedas para que seamos muchas las que podamos participar. Porque hay 4 manos levantadas y vamos a llegar a todo. Venga. Entonces, la pregunta es la 4, ¿verdad, Chio? La pregunta, la 3. Es la 3. La pregunta 3, entonces, es nuevamente la pregunta sobre si en tu trabajo profesional, en tu ejercicio ya sea periodístico o en tu ejercicio profesional, incorporas algunas de las siguientes adecuaciones: interpretación en lengua de señas, subtitulado, audiodescripción o alguna posibilidad de ampliar la accesibilidad de los contenidos que generas. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, realmente digamos como en estos momentos estoy trabajando es en una fundación con discapacidad psicosocial, que también iba a hacer una pregunta frente a eso, porque siempre se habla de las múltiples discapacidades, digamos, visual, intelectual, pero la psicosocial como que siempre la dejamos a un lado. Pues obviamente digamos que a la hora, digamos, de incorporar todo lo que es lengua de señas, audiovisual, bueno, todo el tema de subtítulos, pues no se realiza. Sin embargo, yo creo que algo que sí intentamos adecuar un poco es el tema del lenguaje, ¿no? No etiquetarnos como mi nombre es Sandra y tengo bipolaridad, sino que llamarnos por nuestro propio nombre, y si una persona se quiere llamar desde su sinónimo o desde una cualidad, creo que eso le quita un poco el hecho de que ellos empiecen a entender de que por tener un diagnóstico no nos hace ni inferiores y tampoco no nos hace ser peligrosos para la sociedad. Gracias. Sandra, muchas gracias por esto, y definitivamente cada quien en su espacio y sin la necesidad de poner etiquetas. Creo que es lo más importante. Andrea lo dice, somos personas primero. Valeria fue la segunda que levantó la mano y aquí yo vi. Entonces, Valeria, si quieres abrir tu cámara o tu micrófono, lo que te haga sentir más cómoda, cómode. Valeria Guzmán. Híjole, creo que no, ya volví, es que como lo hago con el dedito de aquí a que llego a donde está, voy. Ok. Cuéntame, del 1 al 8, Valeria. Del 1 al 8, el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de estos puedes escoger el 3, el 8, el 6 o el 2. El 3, porfa. No sé si el 3 es el que ya se ha repetido bastante. Escoge otro que sea cercano al 2. ¿El 2? ¿Cómo estás viviendo tú, Valeria, el espacio de trabajo en el que tú estás, o el espacio físico en el que te encuentras, de estudio, de trabajo, de colaboración? ¿Y hay espacios o hay medidas de adaptación a las necesidades de las personas que trabajan en ese espacio? Uy. Bueno, pues tema compli, porque ahorita realmente no estoy trabajando. Tengo discapacidad visual. De hecho, un gusto escuchar antes, así un paréntesis chiquitito, voces conocidas. Andrea, que tomamos un curso por ahí de mujeres con discapacidad hace unos meses, me tocó conocerla allí. Verónica, que la seguía por Twitter y que es amiga de una amiga muy querida, y Beatriz, que me tocó escucharla en un curso maravilloso, que me tocó asistir justo cuando mi internet y mis emociones estaban en un punto muy crítico, así que bueno, no lo pude disfrutar tanto, pero era maravilloso. Y bueno, pues ya, después del saludo rápido, no estoy trabajando. Ha sido un tema muy crítico en la pandemia para mí. Venía ya de una etapa un poco crítica, así que la pandemia pues la acentuó de una manera muy fuerte. Hago muchas cosas desde mi casa, que es el espacio más amable que tengo. No sé si realmente por adaptado, pero sí porque es el espacio donde, pues como un espacio conocido que me abriga, ¿no? Ay, perdón. Y bueno, pues, no sé, en los espacios donde he trabajado, a veces ha habido adaptaciones y a veces no, porque bueno, han sido trabajos donde necesito, por ejemplo, la computadora, entonces
o yo llevaba mi propia computadora con el lector de pantalla instalado, o adaptábamos un demo, o no pasaba nada. Hubo empleos donde tuve incluso que, como a memoria, abrir el documento, o sea, sí en el programa parlante, memorizar como cuántas pulsaciones tenía que dar en el tabulador para llegar al Word, abrirlo, escribir, aprenderme las teclas rápidas, todo como a memoria y rezar porque sí hubiera funcionado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les puedo contar. Y algo que quería contar también así es que, bueno, no es una cuestión de trabajo, pero que creo que es para hacer también una reflexión. Ahora en los foros Generación Igualdad estuvo muy rudo, porque aunque se hablaba de de hecho, sueldo ganera, que ninguna mujer se quedaba atrás, e iban a discutir un tema súper importante, pues si las personas ciegas no tuvimos problema para acceder a las plataformas. Por ejemplo, no incluyeron lengua de señas de ningún tipo ni subtitulado más que en 3 eventos: la inauguración, la clausura y un evento que hablaba de discapacidad. Entonces fue súper triste porque incluso había un colectivo ahí con el que estábamos tratando de acercarnos para ver si necesitaban asesoría y no pasaba nada. Entonces creo que pues sí es importante como que haya adecuaciones en donde trabajas, pero también creo que es muy importante que desde los espacios que se pronuncian como plurales haya esas adecuaciones que no siempre suceden y que en situaciones o puntos determinantes es muy triste que no sucedan. Y bueno, quiero dejar como esa reflexión, pues para quienes hagan de pronto eventos que planteen la pluralidad, no tienen por qué saber todo, pero lo que sí podemos hacer siempre es preguntar para poder estar más enteradas, ¿no? Para atender a otros sectores o para compartir y cobijar a otros sectores. Y es lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Hay que tomar notas. Y además, como lo platicábamos al inicio de la planeación de este curso, y hay que presupuestarlo, ¿no, Andrea? O sea, hay que presupuestarlo y hay que incluirlo dentro de los rubros de presupuesto porque tiene que estar. Le sigue Mara Gabriela. Mara Gabriela, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo les va? Pues ahora sí que del 1 al 8, Mara Gabriela. 6 puede ser, que es mi número de suerte. Venga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de estos, puede ser el 1, el 5, el 4 o el 7. El 1. Venga, el piojito que no perdona. Y si me ayuda, por favor, el Inter, Dolores está haciendo una pregunta y me gustaría, como hay varias preguntas que están surgiendo y no sé si habrá tiempo, si las entrenadoras pueden ayudarnos a responder. Y te leo la pregunta, Verónica, para que la tengas en la mente. Dolores pregunta cómo se maneja el tema de los devote, D-E-V-O-T-T-E. Entonces, no sé exactamente si alguien quiere contestar en el chat. Sé. Entonces, vamos a el número, ¿cuál era, Mara Gabriela? 1. El 1. El número 1 es si en tu espacio, ¿eres periodista, Mara Gabriela? Sí, señora. Entonces la pregunta va directamente, ¿usted ha utilizado fuentes, como fuentes a personas con discapacidad? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya Sí. Bueno, sí, porque durante 7 años desarrollé en una radio muy importante acá de mi ciudad. Primero eran micros radiales que abordábamos la temática de la discapacidad, y después fueron un programa de 1 hora semanal. Y sí, por supuesto, fuentes, y obviamente había participación directa de las personas con discapacidad en los programas de radio, ¿no? Era el objetivo nuestro, que era obviamente las voces y los testimonios de las personas, de contar no solamente sus historias. De hecho, colocamos la discapacidad en la agenda pública en mi ciudad, que no estaba, y desde mi trabajo, desde el activismo del observatorio que integro y creé e integro el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos colocando, con lo que cuesta, la discapacidad en la agenda política. Un poco a fuerza de trabajar muy duro y a presión, pero se está haciendo, se está logrando. Así que sí, he utilizado las fuentes por supuesto, de personas con discapacidad, de instituciones, de organismos, y obviamente personas con discapacidad que han participado activamente en los proyectos que desarrollábamos de manera comunicacional.
Me encanta la respuesta y te hago una pregunta de seguimiento porque me encanta, es así como ángel o demonio. ¿Qué opinas tú, Mara Gabriela, y qué opinan todas, si quieren contestar en el chat, de esta dicotomía que todas nuestras entrenadoras notan en sus módulos y es la superheroína o la historia trágica que ha llegado a un feliz término, ¿no? Superheroína o la exitosa. Sí, bueno, a ver, me ha pasado de manera personal. Yo tengo un hijo de 20 años con discapacidad y me ha pasado de que me han tocado la cabeza la gente en la calle, circular, yo llevando a mi hijo en silla, dándome su bendición o compadeciéndome, o hasta, digo, no, voy a decir algo muy duro, pero compadecer era como darme un pésame. ¿No? Acá no sé si el pésame que digo yo es, en mi país se usa como alguien que está viviendo una tragedia o que pasó una tragedia y una condolencia, esa es la palabra. Bueno, me ha pasado de eso o de hasta inclusive colocarme, que es un poco a mí, no digo me enoja, pero lo remarco permanentemente, sos un ejemplo por ser mamá de... No soy un ejemplo de nada, hago con lo que, o sea, Francisco vino a enseñarme y yo tomé esa posta, por decirlo de alguna manera, o ese camino de querer transitarlo y de poder, no solo yo soy periodista, pero me recibí de grande, ¿no? Estudié de grande y bueno, tomé un poco ese camino por la enseñanza de Francisco en mi vida. Entonces, digo esto de que ni soy un ejemplo, ni soy la supermamá, y tampoco vivo en desgracia. Francisco es una maravilla, como son mis otras dos hijas, que son como para cualquier mamá lo mejor que te puede pasar en la vida, y listo, ahí termina la historia. Sí, lo vivo, y algo que dice siempre mi esposo es, cuando pasa Francisco, yo lo llevo pobrecito, ay no. Esto también del pobrecito, ¿no? De la compasión, a veces esto de compadecer tanto en una persona con discapacidad que sí, tiene otra condición, pero no digo esta mirada todavía de prescindencia, esta mirada médico rehabilitador que sigue estando y uno está transitando por otro camino y eso sigue persistiendo en la comunidad y en la sociedad, que hay que cambiar. Es un cambio de paradigma muy importante que lo tenemos que hacer y yo me comprometí como comunicadora desde el lugar que ocupaba a poder hacerlo, ¿no? Ese ha sido mi trabajo, mi humilde trabajo en todos estos años. Querida, tienes preguntas en el chat, así que si quieres contestarle a las demás que te están preguntando, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué prefieres, Mara o Gabriela o Mara Gabriela? Gabriela no lo uso mucho, lo escribo, sí, antes me costaba escribirlo, pero es Mara, me dicen Mara acá, y Mara es lo mismo. Gracias, Mara. A vos. De que Ana Karina le toca y después tenemos una pregunta con la que realmente hay que cerrar porque Dolores está poniendo el dedo en la llaga y es discapacidad y sexualidad. Entonces, por favor, no se me vayan, no se me cansen porque Ana Karina va a preguntar a Piojito y después vamos a hablar de sexo. Ajá. Venga. Hola, hola a todas y todes. Hola, hola. ¿Un número del 1 al 8? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay! No se deja. No quiero. 8. A ver, puedes escoger entre el 4, el 2 o el 6. A ver, el 6 creo que no lo han dicho tanto. ¿Eres periodista, Ana Karina? Intento de... Tal vez todavía no llego a ese grado, pero voy en el camino. Pues entonces la pregunta es, si has trabajado notas que incluyen temas de discapacidad, ¿y cuál ha sido tu experiencia? O si quisieras trabajar una nota con temas de discapacidad. Sí, claro. Bueno, pues en mi círculo cercano no hay personas con discapacidad, pues muy de temas de visual, sordera, etcétera, ¿no? Pero yo comencé a aprender lengua de señas aquí en México
Y obviamente el cambio fue total, o sea, cambié de una parte de asistencialismo, de voy a aprender para ayudarles, etcétera, a entender que no, que lo que yo necesitaba era poder comunicarme, ¿no? Que al revés, o sea, la que estaba incapacitada para poder, pues, relacionarme con personas con sordera era yo. Entonces, pues de ahí ha sido una evolución total y tengo un medio de comunicación que es chiquito, pero pues que es con mucho amor. Y pues de ahí fue que hemos aprendido a hacer este cambio, ¿no? Entonces sí hemos trabajado una entrevista con una persona sorda, que de hecho pues es mi profesor de señas y así, para hablar de cómo es la situación que él vive constantemente a lo largo del país. Y pues bueno, creo que hasta ahí ha llegado. Sí tenemos una sección de buenas noticias donde procuramos poner, bueno, no solo de buenas noticias, ¿no? Pero en general procuramos poner, pues sí, noticias relacionadas a personas con discapacidad o temas de lugares que son incapacitados para el acceso, etcétera. Pero la experiencia, pues negativa, o más bien hacia donde me gustaría también plantear una pregunta, es que pues al final los contenidos que nosotros reproducimos todavía no están hechos para personas ni con sordera ni personas con discapacidad visual, porque no nos da tiempo, porque realmente pues no tenemos todavía, o sea, yo estoy aprendiendo lengua de señas, pero no tengo un nivel suficiente como para poder interpretarlas y no hay en México realmente muchas personas que puedan hacerlo. Entonces, creo que ese es mi limitante, ¿no? Que al final mi contenido sí puede versar sobre temas pues de personas con discapacidad, pero no está hecho para personas con discapacidad, está hecho para las personas que lo pueden literalmente leer o escuchar. Y ahí va mi pregunta, o sea, me siento muy, pues hasta cierto punto incongruente porque sí estoy muy metida, pero al mismo tiempo lo que yo reproduzco no es accesible para las personas. Enorme, enorme. Preguntan cómo se llama tu medio. Se llama Mundo en Corto, está en todo, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Por si lo quieren. Escribirlo en el chat si quieres. A mí me parece que esa pregunta que hace Ana Karina, yo quisiera invitarles a que la resolvamos en Facebook y que abramos un debate en Facebook, en el grupo de Facebook. Si no están en el grupo de Facebook, nos avisan para poderles incluir, pero definitivamente eso es una pregunta que tiene como mayor largo aliento, ¿no? Y es la posibilidad de comenzar a encontrar, compartir recursos, compartir habilidades, programas gratuitos, hacks, ideas que podemos aplicar para que nuestro contenido sea lo más accesible posible en el mejor de los espacios y además para el público al que queremos llegar. Muchísimas gracias, Ana Karina. Y como ven, Piojito no perdona, Piojito es absolutamente tremebundo. Y no sé si mis compañeras entrenadoras, la equipaza, están listas para las preguntas que hace Dolores, que me parece que son vitales. Entonces, entrenadoras, si nos apoyan con la primera pregunta, que es, estaba muy arriba, pero la puedo identificar. Y la pregunta de Dolores, la primera era sobre la violencia de género en el caso de que son, ella dice mujer, yo digo personas con discapacidad. ¿Qué pasa con la violencia de género y las personas con discapacidad? Mira, yo creo que hay distintas situaciones. Lo primero es que sí somos más vulnerables a sufrir violencia, abuso y acoso por varios motivos. Muchas veces porque quienes cuidan son quienes ejercen violencia, otras veces por las dificultades en la comunicación y muchas veces también por cuestiones de autoestima que hacen que no que seamos víctimas de violencia, sino que nos sea más difícil identificar situaciones de violencia, que eso también ocurre fácilmente. Me parece que también esto se relaciona con la concepción que hay hacia las personas con discapacidad, y acá me voy a meter un poquito con algunas cuestiones de sexualidad, porque cuando se habla de abuso hacia personas con discapacidad, muchas veces todavía hay una mirada como que no, eso no pasa, eso no puede ocurrir. ¿A quién se le va a ocurrir hacer semejante cosa? Y la verdad es que son cosas que ocurren y que también tiene que ver con las herramientas que se da. Estoy hablando de muchos temas, es como que es un tema que da para hablar horas, ¿no? Por eso estoy como tratando de meter muchas cosas. La información que se da sobre la sexualidad
a las personas con discapacidad. En Argentina está la Ley de Educación Sexual Integral, pero bueno, también hay un montón de colectivos que se oponen a la implementación efectiva de esa ley, entre ellos la Iglesia, que se opone a que se brinde información sobre educación sexual integral. Y en el caso de las personas con discapacidad, todavía se nos ve como personas asexuadas, entonces hay un montón de cosas que todavía no llegan a las personas con discapacidad. Digo, armé como un gran combo, ¿no? Donde metí las dificultades que se dan y por qué las personas con discapacidad somos especialmente víctimas de violencia, y también me falta, bueno, la escasa información que se recibe, y también la concepción que hay sobre las personas con discapacidad. Y acá entra otra variable también, que después son las dificultades para denunciar, ¿no? Muchas veces los sistemas de recepción de denuncias o también incluso los refugios para víctimas de violencia no son accesibles. Entonces, es como todo un gran combo que hace que las personas con discapacidad quedemos especialmente desprotegidas ante situaciones de violencia. Y ni les cuento las situaciones de violencia laboral, ¿no? Porque bueno, esta cosa de vernos como personas improductivas, como que el otro nos va a venir a decir cuánto podemos o no hacer, también configuran un marco de violencia laboral, que me parece que también es complejo y que repercute profundamente en las personas con discapacidad. Fuertísimo lo que dices, y no sé, Andrea o Beatriz, si quieren hablar de este tema. Y además hay una discusión súper, súper rica en el chat sobre la atracción sexual hacia personas con discapacidad y las diferentes, digamos, apreciaciones de esa atracción en una escala, digamos, de todo color, de todos colores. Pero no sé, les cedo la palabra a Andrea o Beatriz y tenemos unos minutos más antes de cerrar el chat. Quiero aprovechar porque me tengo que ir. Estamos justo cerrando un evento sobre eugenesia que viene conectado a esto que ustedes están mencionando, entonces tengo que estar allá. Pero solamente añadir a lo que dice Verónica, yo creo que uno de los problemas grandes dentro de cualquier tipo de violencia, específicamente a personas con discapacidad, que lo dices bien, Lu, es que incluso dentro del sistema judicial, por ejemplo, la idea que se tiene de lo que es una discapacidad, pensemos en discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, el resto de discapacidades, es que están fuera de la norma. Entonces, lo normal es un hombre o una mujer, lo normal es que puedas abusar de una mujer, lo normal es que, en fin, ¿no? Entonces, la discapacidad está en estos márgenes. Y claro, pongamos la situación en el sistema judicial, ¿no? En México se está peleando mucho por el reconocimiento de la capacidad jurídica, que en Colombia, por ejemplo, ya han tenido muchos logros ahí y quienes nos están acompañando de Colombia lo saben mejor. Pero esto de pelear por la capacidad jurídica es una lucha constante, ¿no? El poder reconocer la decisión que pueden la capacidad de decisión que tienen las personas con discapacidad y por tanto el poder reconocer que puede haber consentimiento dentro de una relación sexual, por ejemplo, ¿no? Tenga discapacidad intelectual o psicosocial. Eh, el reconocer que hay el deseo. Yo me acuerdo hablando con unas personas del DIF aquí en México, les daban clases de, imagínense, de sexualidad y derecho a gente del DIF, que es la institución de protección para las familias. No sé bien, ahí me ayudas, Lu, que es el DIF. Pero les daban clases de sexualidad y derecho y les decían a las personas estas que las personas con discapacidad intelectual no tenían deseo, no había deseo sexual, simplemente había una suerte de como de comportamiento animal, ¿no? La simple satisfacción de el cumplimiento de un rol, más o menos, ¿no? Entonces, cuando
cuando observas eso, pues ves que gracias a eso, desgraciadamente, vienen las falencias en las leyes, en la política pública, etcétera, ¿no? Entonces, claro, poder cambiar esa forma de pensar en instancias que van desde la policía, desde las defensorías, digamos, de justicia, la Corte Suprema, etcétera, es un trabajo que tenemos en nuestras manos. Y hablo de tenemos porque pues cada una de ustedes, cada uno de ustedes tiene el espacio donde se mueve y que seguro de alguna manera cuando empiezan a hablar de discapacidad en cursos como este, empieza a hacerse un eco, ¿no? Y entonces empiezan a identificar, ah, pues yo conozco a la fulanita, yo sabía del fulanito, ¿no? Entonces, sí está en nuestras manos y ahí hay un, o sea, antes de irme también agradecerles, pero sí hay un llamado hacia quienes trabajan en medios de comunicación a reflexionar sobre la forma en que orientan sus artículos, la forma en que describen situaciones, ¿no? Es impresionante las veces en que yo he dado entrevistas y he hablado sobre el tema de los derechos, etcétera, y el momento que parecería que la persona lo entendió y el momento que sale publicado, todo está tergiversado. Y ahí se arruinó la posibilidad de llegar a miles de personas con un mensaje que les permita recapacitar sobre lo que hacen, piensan y reflexionar y poner en práctica nuevas formas, ¿no? Entonces, con esto quiero despedirme. Muchísimas gracias. Lu, muchísimas gracias a todas ustedes y pues mucha suerte con todo. Les voy a dejar aquí mi correo por si tienen alguna pregunta, les puedo ayudar con algo, no lo sé. Entonces les dejo ahí mi correo y también invitarles, ay, permíteme luego hacer publicidad, pero invitarles a que miren el canal de 17 Instituto de Estudios Críticos de YouTube, porque hay un montón de material sobre arte y discapacidad, conferencias que hemos tenido sobre muchos temas y ahora este de eugenesia que tuvimos el día de ayer y hoy, que también van a encontrarse con un montón de información que les va a interesar. Entonces, muchas gracias de nuevo, muchos éxitos con todo. Muchas gracias a ti, muchos saludos a tus hermanos, a tu hermana. Muchas gracias. Y las recomendaciones todas están en la página de bibliografía del curso, así que ajá, entren a la bibliografía y púchenle allí Instituto, 17 Instituto. Y no sé si queremos cerrar, Andrea, con esta discusión sobre las personas que se acercan a las personas con discapacidad de manera agresiva. ¿Qué pasa por ahí? En redes sociales hablabas de eso, me parece que es como súper pertinente hablar de ello. Mira, es que yo les comentaba el tema de los devotés, que claro, que los devotés son personas sin discapacidad que se sienten atraídas sexualmente a personas con discapacidad. Lo que comentaba Dolores, una parafilia. Y claro, hay personas que se acercan y te hablan por redes sociales y te dicen hola y todo bien. Pero después te dicen que son devotés. O te acosan por redes sociales por ser devoté. Entonces, finalmente, uno, además de todo, ya, ustedes pueden ver todo lo que pasa a una persona con discapacidad en su día a día. Además, está ese tema de que, no sé, se te acerca una persona, claro, tú dices, vas a conocer a alguien en redes sociales, puede tener un fetiche sexual, no sé, después cuando lo conoces, pero descubres ese mundo. Pero en redes sociales hay devotés que buscan a personas con discapacidad y le hablan. Y claro, se vuelve un problema porque a veces se vuelven acosan o tú los cortas de raíz y chao. Pero está ese tema de que están los devotés. Es un tema que no se habla, que se habla poco, pero las personas con discapacidad lo vivimos. Y claro, pero también está otros temas que tampoco se hablan, que es la maternidad, la paternidad, el derecho a ejercer ese rol,
a que no lo judicialicen, a que hay como estas líneas delgadas de que por ser una persona con discapacidad tú no tienes derecho a ciertas cosas. O de que si tú tienes pareja, la pareja sea un superhéroe, como él o ella tenga capacidades diferentes, porque puede ser el superhéroe como que no sé, que su vida la va a entregar para estar con esta persona con discapacidad, porque ¿cómo? Entonces ahí está todo el rechazo social, la aceptación o no de la familia. Pero si es una persona con discapacidad, también puede tener pareja, no me había dado cuenta. Entonces es como, son muchas cosas en que cada acción, cada ámbito de la vida se te juzga y existen prejuicios por ser una persona con discapacidad. Si vas a tener pareja, no vas a tener pareja, de repente, o sea, hay gente que no da por hecho que tú no tienes pareja. Da por hecho que tú no tienes intención de ser madre o padre. Da por hecho de que tú, no sé, no vas a trabajar o no vas a estudiar o vas a estudiar porque es bonito estudiar. Pero eso no implica que vas a ejercer. O sea, hay muchos temas en que se cruzan todo. Y cada ámbito de tu vida está constantemente siendo evaluado, juzgado por el resto, o hay un ámbito que te cambia todo. Pero y en cada tema podríamos estar hablando 1 o 2 horas. 1 o 2 horas o 100. Te acompaño y además me quedo siempre pensando, quisiera, Verónica, si pudieras, gracias Andrea, y si pudieras cerrar, Verónica, con tu comentario épico sobre la maternidad y la esterilización forzada, porque contras, o sea, es importante que quede en el registro y que todas nos informemos porque es importante. Bien, es muy importante respetar el derecho a ejercer la maternidad o a no ejercerla en el caso de las personas con discapacidad como en las personas sin discapacidad, ¿no? A veces parece medio pavo decirlo, pero es que hay que decirlo porque no se respeta. Hay mujeres con discapacidad a quienes se las esteriliza sin su consentimiento, y si se las esteriliza con el consentimiento de la familia es sin su consentimiento, digo, esto queda claro, ¿no? El consentimiento tiene que ser de la persona, incluso con los apoyos que necesite, con las medidas de accesibilidad que necesite, pero el consentimiento para eso es indelegable porque es un derecho personalísimo, ¿no? Decidir hacerse una esterilización o no. Lo mismo en el caso del aborto, ¿no? El aborto no puede ser algo forzado. Y si bien en el caso de las mujeres sin discapacidad se critica el aborto todavía, en el caso de las mujeres con discapacidad muchas veces se las insta a que se lo hagan. Y también se da en el caso de mamás con discapacidad, sobre todo intelectual y psicosocial, que se las aleja de sus hijos e hijas por una presunción de riesgo, porque yo entiendo que si hay un riesgo, bueno, ahí habrá que ver qué es lo que se hace, pero muchas veces es por una presunción de riesgo y es por no brindar los apoyos necesarios. De lo cual también es responsable el Estado. Digo, el Estado cuando ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contrae obligaciones. No lo podríamos haber dicho mejor. Sí, capaz que sí, Lu. No, es honor a quien honor merece, de verdad, gracias a las dos. Y de hecho está aquí Azucena Vázquez también de visita, nuestra entrenadora del módulo 1. Hola, Azu, qué bueno que pudiste llegar y estaban conversando en el chat sobre el uso de las palabras en ciertos países, en Guatemala o no. Esta conversación sigue y no sé, Anita, si tú quieres hacer la conclusión y contarnos qué pasa la semana que sigue. Y creo que Isabel también está acá, y gracias a Chío por el enorme piojito. ¿Qué sigue la semana que viene? Porque esto
sigue todavía. Esta maravilla todavía continúa. Yo estoy sin palabras porque venía una conversación y esta conversación terminó en muchos lados inesperados, así que estoy así todavía procesando. La próxima semana viene un módulo candente, un tema caliente hoy día en la sociedad. Géneros en disputa. Vamos a tratar de aprender, vamos a aprender, están súper claras los videos, yo ya los vi, yo los voy a spoilear. Vamos a aprender de espectaculares entrenadoras, entrenadores, todo esto, ¿no? Todo el tema de los géneros, qué es la identidad de género, etcétera. Realmente está increíble. Tenemos testimoniales súper interesantes para empezar a cuestionarnos, ¿cierto? Esta mirada binaria que tenemos en los medios de comunicación. Así que nada, está fantástico, están todas invitadas, todos invitades, y no sé qué decir más, Lucy, que quedé así, quedé para adentro hoy día. Pues tenemos un Twitter Space en la noche, para las que son nocturnas. Sí, a las 9, es a las 9, 9 es a las... Aquí estoy y les cuento. Gracias, Lisa. Hola a todas, a todos. Me emociona un montón también escucharles. Estuvo fabulosa la conversación. Y podemos ampliar esta conversación esta noche en el Twitter Space a las 20 horas Colombia, Perú, México, 21 horas Chile, 21 horas Venezuela. Digamos que tomen de referencia las 20 horas Colombia, si les parece, para que recuerden y miren su uso horario que les corresponde. Y ahí vamos a tener una conversación, digamos, lo chévere del Twitter Space es que cualquier persona puede conversar, ¿sí? Pero las personas invitadas para esta noche son la gran Luzmeli Reyes, Oscar Molina, Andrea Burga y Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz. Vamos a hablar de una pregunta muy concreta y es ¿qué pasa cuando llegamos a la redacción siendo nosotras mismas, ¿no? Siendo personas entonces racializadas, siendo personas con discapacidad, siendo personas gay, lesbianas, trans, personas de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra sensación, nuestras experiencias? Y compartiendo esas experiencias entre colegas también vamos a aprender un montón. Así que allá nos escuchamos. Muchas gracias, Isa. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar a Twitter, seguir a Poderosas Chicas en Twitter, ¿cierto? Y solamente seguir a Poderosas Chicas y ahí cuando se habilite el espacio, entonces pueden unirse, ¿cierto? Le dan unirse a este espacio y si quieren conversar, si quieren tomar la palabra, hacen una solicitud para tomar la palabra y vamos a estar ahí atentas para darle su palabra en el momento en el que pasemos la ronda también de preguntas y respuestas. Así que... Ya, Isa, tú decides a quién le das micrófono esta noche, ¿no? Así es. Sí, así es, así es. Así que trataré de hacerlo en el orden en que estén en mi pantallita nomás. Muchas gracias por estar acá y nos escuchamos. Lu, te dejo a ti para dar las palabras de cierre. Pues ahora sí que ya como se volvió clásico, pues esto es modelo para armar y nosotras somos chicas poderosas, juntas mejores, buena noche, buena tarde, buena toda, nos vemos en la noche o nos vemos la siguiente semana, no sé si Verónica y Andrea quieren despedirse, Azu, si quieres decir algo, ya nos vamos, voy a apagar la grabación.